Hola a todos, soy Elaine Mision. Soy investigadora postdoctoral Marisco Dosca Curie Actions en el Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Valladolid. Soy una ingeniera química de Filipinas y terminé mi doctorado en la Universidad de Kumamoto en Japón antes de venir a España en octubre de 2020. Mi tema de investigación trata sobre el desarrollo de procesos para convertir la biomasa vegetal residual en productos químicos útiles, que pueden utilizarse en la producción de otros materiales, como bioplásticos y productos bioquímicos. Actualmente estoy trabajando en el proyecto SubLube que está financiado por Horizon 2020. La valorización de biomasa a través de biorefinerías es integral para la transición a una economía circular y climáticamente neutra para 2050, como se ve en el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea y en apoyo de la Estrategia de Bioeconomía Europea y Española y la Estrategia Regional de Castilla y León RIS3. Para conseguir esto, es necesario abordar dos desafíos importantes: un sistema de fraccionamiento de biomasa eficiente y el desarrollo de productos cercanos al mercado. En respuesta a estos desafíos, el proyecto SubLube tiene como objetivo recuperar la soberanía de los subproductos de la industria del corcho a través de un proceso de fraccionamiento hidrólisis en cascada con agua supercrítica como medio de reacción y convertir la soberanía en la base de la producción de biolubricante altamente funcionalizada a través de la hidrólisis de agua subcrítica. En definitiva, SubLube consiste en la recuperación de soberana, una biomolécula que se encuentra en el corcho y que generalmente se desecha. Los enfoques convencionales en la recuperación de soberana involucran grandes cantidades de disolventes químicos y orgánicos. Con SubLube estamos desarrollando el uso de agua supercrítica como medio de reacción para evitar el uso de productos químicos. En nuestro laboratorio tenemos microreactores continuos a escala de laboratorio y a escala piloto, que controlan las propiedades del agua, ajustando la temperatura y la presión, lo que la convierte en una herramienta poderosa para llevar a cabo reacciones. Se espera que la soberana recuperada tenga propiedades interesantes que permitan su conversión en la base de la producción de biolubricante. Puesto que el proyecto aún está en progreso, no puedo mostrar los resultados todavía, pero tendremos resultados muy pronto. Los hallazgos de esta investigación servirán a la sociedad como modelo para implementar en biorefinerías en microreactores continuos, que utilizan subproductos de residuos agroindustriales como recursos para la generación sostenible de productos de valor agregado, como la soberana y los biolubricantes. Dará lugar a fuente de ingresos adicionales para la industria del procesamiento del corcho, creación de empleo, al tiempo que reducirá nuestra dependencia de los aceites vegetales y esteres sintéticos y las emisiones de gases de efecto invernadero.